Desde que he sido publicada, que no es lo mismo que decir desde que escribo, siento que estoy metida en un gran malentendido, el del género policial. Asumo mi responsabilidad en el asunto, en todas mis novelas hay al menos un muerto. Y para nada me quejo de ello, solo que me sorprendo o me sorprendía hasta hace un tiempo. Eso me hizo reflexionar mucho también sobre el género y sobre lo que escribo en cuanto a ese género. El malentendido me llevó incluso a escribir Betty Boo, la única novela que concebí desde el primer renglón pensando en el género policial y dispuesta a hacerme cargo, en serio, del lugar donde me ubican. Si quieren que escriba una novela policial, me dije, voy a escribir una novela policial. Pero, ¿qué son Las viudas de los jueves, tuya, Elena Sabe, Las grietas de Jara? ¿Son realmente novelas policiales? ¿Alcanzan que tengan tramas secundarias con elementos del policial para ubicarlas allí? ¿Dónde ubicamos, por ejemplo, a un comunista en calzoncillo o a una suerte pequeña? Eh, bueno, por ejemplo, ahora cuando fui este año al Festival de Gijón, había toda una controversia de por qué no había entre los finalistas ninguna mujer, ¿no? Entonces hay varios premios y en ninguno había una finalista mujer. Entonces me preguntaban en los medios si yo no estaba enojada porque por esa situación, y yo me desayuné cuando llegué ahí de la situación, pero además decían, no, es una vergüenza que existiendo una suerte pequeña este año no esté entre las finalistas. Y yo decía, pero si una suerte pequeña no es policial. Bueno, no importa, pero tiene un muerto, podría entrar. O sea, contale que entra una mujer, es como el cupo este femenino que, no sé, si corresponde, pero digo, era como forzar la situación para que haya una mujer entre las finalistas, pero mi novela no era policial. El primer indicio contundente de que mis novelas pertenecen al género fue cuando, luego de 2 o 3 novelas publicadas, empezaron a invitarme a festivales de novela negra. Muy en los inicios fui a Muerte en los Rieles, uno de los festivales de novela negra más importantes del mundo sajón, que se lleva a cabo en la zona oeste de Alemania, donde hubo muchas minas de carbón hoy abandonadas. Si una escritora recién publicada le llega una invitación de Alemania para presentarse a un festival de literatura negra, no solo con los gastos pagos, sino con honorarios por cada lectura, difícilmente le acobar derecho de preguntarse si realmente escribe novela negra. Al momento de escribir, yo no me hice esa pregunta. Yo escribí novelas, sin pensar en el género. De la forma que describí a partir de una imagen disparadora, buscando la conciencia de los personajes en la trama, revisando permanentemente el tono, tratando de encontrar un final. Las preguntas sobre el género llegaron después, cuando vino alguien, un editor, un agente, un periodista, un librero, que decidió que eso era una novela policial. La clasificación es posterior y muchas veces por motivos muy diferentes a la escritura. Desde una serie o colección editorial, elegir el estante de la librería donde será depositado el libro o atraer más lectores. Todos aspectos que no tienen que ver con el escritor. En una clase que Borges dio en la Universidad de Belgrano, a la que tituló El cuento policial y es de donde leí el primer epígrafe, se preguntaba si verdaderamente existen o no los géneros literarios. Y para ello cita al escritor y filósofo Benedetto Croce. Afirmar que un libro es una novela, una alegoría o un tratado de estética tiene más o menos el mismo valor que decir que tiene las tapas amarillas y que podemos encontrarlo en el tercer anaquel a la izquierda. Y luego de ahondar un poco el tema, Borges llega a la conclusión de que los géneros literarios dependen quizás menos de los textos que del modo en que esos textos son leídos. O sea, depende menos de cómo escribimos nosotros que como ustedes, que se acercan a este festival, quieren leer esos textos con la voluntad del policial, ¿no? O sea, y volviendo al malentendido en el que me siento felizmente involucrada, no sería yo la que escribo novelas policiales, sino los lectores quienes las leen de esa manera. Y un editor, un librero, un periodista o un curador de un festival también son lectores. Lectores que además indican cómo leer a otros lectores. Borges le otorga a Edgar Allan Poe la formación de lectores del género policial. Asegura que antes de que Poe escribiera no existía. Él los entrenó con sus textos para leer de esa manera. Si hay un detective, atención, que allí puede haber una novela policial. Si hay un muerto, mayor atención aún, casi seguro que allí hay una novela policial. Si hay enigma y búsqueda de la verdad, con seguridad allí hay una novela policial. Más allá de con qué intención haya sido escrito el texto, leemos pensando que la hay. Borges da un ejemplo muy interesante. Propone darle a un lector cualquiera que no sabe quién es el hidalgo caballero de la Mancha un ejemplar del Quijote y decirle que es una novela policial. Ese lector, entrenado en el género, dirigido en su lectura por el género, no será virgen cuando lea En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No hace mucho tiempo vivía un hidalgo. Probablemente lleno de sospechas, dice Borges,
Cuando lea de cuyo nombre prefiero no acordarme, dirá, ¿por qué no quiere acordarse? ¿Por qué es el asesino? Porque ahí se cometió el asesinato del que fue testigo. Y cuando dice, no hace mucho tiempo vivió un hidalgo, será traducido, el hidalgo es el muerto, si no vive más allí es que lo mataron. Y así hasta el infinito. El lector de policial opera armando sentido en un camino señalado por el enigma y la búsqueda de la verdad. No espera que le cuenten, trata de anticiparse. Lee por encima del hombro del escritor mientras éste escribe. Quiere saber antes de que los personajes sepan. Incluso, si se le permite, antes de que el autor sepa. En ese sentido, he escuchado a lectores de policial decir que Edipo Rey es el primer policial, que Hamlet es un policial, que la Biblia es un policial, que Crimen y Castigo es un policial, etcétera, etcétera. Al Festival del Amor de los Rieles le siguieron muchos otros festivales negros. Santiago Negro en Chile, Barcelona Negra, el VAN, en 3 o 4 oportunidades, otro festival negro en Frankfurt, varias veces el Azabache de Mar del Plata, el Crime Fest de Bristol. Este año viajé a Gijón, me invitaron a Getafe Negra y no pude ir, me invitaron a Córdoba Mata y no pude ir. Cabe destacar que los festivales negros son los festivales literarios más divertidos. Acá tenemos poca plata, pero yo les aseguro que son los más divertidos. Los más divertidos y los que concurren más cantidad de gente. Frente a tantas invitaciones, yo sigo preguntándome por qué. Y no se trata solo de festivales. En varias oportunidades me escribieron pidiéndome, ¿tenés algún cuento policial para una antología? Y la verdad es que no tenía, pero me puse a buscar entre lo que había escrito y encontré alguno que con cierta reescritura podía ser incluido. También me pidieron de distintos medios que me instalara en juzgados a hacer crónica de noticias policiales. Por ejemplo, en el juicio Carrascosa por la muerte de María Marta García Belsunce o en el de Río Cuarto de Nora Dalmazo. Me acuerdo que cuando me llamaron de un diario, alguien muy importante de un diario, para que vaya al juicio de Carrascosa, le digo, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar en el primer banco y qué voy a hacer? Es como un papelón. Y dice, no, pero vas con peluca y anteojos. Te conseguimos una peluca y unos anteojos negros. Bueno, a esos pedí, también me dijeron que al de Nora Dalmazo me sentara en los bares y charlara con las mujeres de Río Cuarto que siempre van a tomar el té a los bares y capaz que me podía sacar información. Bueno, a esos pedidos me negué. Una tiene sus límites. Cuando escucho que determinado escritor, que no es autor de novela policial, acaba de sacar una novela que lo es, me pregunto si encuadrarse dentro del género fue una decisión de él, del editor o del sector de marketing de la editorial. Algunos se lo he preguntado y se declararon, igual que yo, víctimas del malentendido. De todos modos, creo que hoy el mundo de lo policial se amplió y ya no todos los textos responden a la pregunta clásica ¿quién lo mató y por qué? Un ejemplo que para mí es más que interesante es el del ganador del premio Dashiell Hammett de novela negra del Festival de Gijón 2015, Carlos Anón, y su novela Yo fui Johnny Thunders, una novela básicamente de personajes, fraccionada. Cada capítulo cuenta a uno de sus personajes y lo hace maravillosamente, con escenas inolvidables. ¿Y quién es el asesino en esta novela? Todos, ninguno, pero sobre todo Barcelona, la ciudad donde transcurre la acción. ¿Qué hace esta ciudad? Cito del libro. ¿Qué hace esta ciudad con la gente? Se pregunta uno de los personajes. Ashanti, una inmigrante tratando de sobrevivir en esa ciudad a pesar de que cree que lo mejor sería volver a casa y olvidar que existe algo como Barcelona en el mundo. Porque la función del género, como dice Daniel Link en El juego de los cautos, pasa, y de ahí su interés, por las formas en que intenta resolver la contradicción de lo social. Y si de eso se trata, pertenecer al género, yo entonces, como Fanon, me siento adentro. Y vuelvo a sentirme adentro cuando Link se pregunta, ¿qué hay en el policial para llamar la atención de historiadores, sociólogos, psicoanalistas y semiólogos? Nada, apenas una ficción, pero una ficción que parecería desnuda el carácter ficcional de la realidad. También me siento muy incluida en el género cuando distintos autores lo definen a partir de la estructura. Benjo Giardinelli, por ejemplo, cuando dice que el policial tiene una estructura de la ética de la verdad. Hay que buscar en el propio texto esa verdad, aunque no llegue a alcanzarse. O Borges, quien habló del valor del policial al rescatarnos del caos por volver a la estructura clásica de principio, medio y fin. O Link, que afirma, el policial es además el modelo de funcionamiento de todo relato, articula de manera espectacular las categorías de conflicto y enigma, sin las cuales ningún relato es posible. El hecho de que el policial se articule siempre a partir de una pregunta cuyo develamiento se espera, plantea consecuencias importantes tanto respecto a las operaciones de lectura como respecto a la verdad del discurso.
Donde más dudas tengo en cuanto a la inclusión de mis novelas dentro del mundo policial es justamente con respecto al delito. Casi no hay delito en mis novelas en el sentido legal, jurídico o penal de la palabra. Según la RAE, delito es quebrantamiento de la ley, acción u omisión voluntaria e imprudente penada por la ley. En muchas de mis novelas esto no aparece, pero mis personajes no son inocentes. Y creo que la clave es pensar qué ley quebrantan. ¿Cuál es la ley no escrita en un código que tienen que atravesar en su camino de antihéroe? Sus crímenes son de otro tipo. Son cuestionamientos éticos o acciones vergonzantes o actitudes mal vistas por la sociedad, pero no delitos. Pablo Simó, en las grietas de Jara, no cometió ningún delito, pero oculta que sabe que Nelson Jara está enterrado debajo de uno de los edificios que construyó su estudio de arquitectura. Inés Pereira, en Tuya, no incurre necesariamente en un delito al ocultar que su marido dejó que se hundiera el cuerpo de su secretaria en un lago después de que muriera accidentalmente. Después mata a otra, pero bueno, eso es después. Las mujeres que pierden a sus maridos en las vidas de los jueves no creen que ellos hayan cometido un delito al suicidarse manipulando ese suicidio para que no lo parezca y así lograr que sus descendientes cobren un seguro. Ética, moral, delito, crimen parecen separados por líneas muy endebles. En Una suerte pequeña, mi última novela, la mujer que accidentalmente mata a un chico en un accidente en las vías de un tren es juzgada por su entorno como si hubiera cometido un delito. Cometió un error, pasó las barreras bajas que hace tiempo que no funcionaban, se detuvo el auto y el tren los arrolló. ¿Cometió un delito? Sus vecinos creen que sí. Los padres del colegio, donde va su hijo, creen que sí. Su marido cree que sí. Y eso la lleva a tomar una determinación extrema, abandonar a su hijo. Tal vez entonces sí comete un delito. ¿O no? ¿Abandonar a un hijo es delito? ¿Juzgar a alguien con una vara más exigente que la propia justicia hasta degradarla como persona es delito? ¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos en esa novela? ¿Quiénes son los buenos y quiénes los malos en cualquier novela? Tal vez no todos los lectores respondan de la misma manera, porque ciertos textos plantean más preguntas que respuestas, más dudas que certezas y sobre todo tratan de que podamos ponernos en el lugar de cualquiera de los juzgados, que podamos ser ellos. Estructura de la verdad, suspenso, relato dramático clásico, muerte, todo eso me sumerge dentro del género. No escribo voluntariamente novela policial, pero sé que es imposible alejarme de esa clasificación, sobre todo cuando vuelvo a este párrafo de Chandler que escribió en su librito que es para tener en la biblioteca, que se llama El simple arte de matar. Dice así Chandler. El escritor de asesinatos realistas describe un mundo en el que el gángster puede gobernar naciones y casi gobernar ciudades, en el que los propietarios de hoteles, bloques de pisos y restaurantes de moda han obtenido su dinero regenteando prostíbulos, en el que una estrella de la pantalla puede trabajar para la mafia y el afable vecino de al lado ser el jefe de una red de apuestas ilegales. Un mundo en el que el juez, con la bodega repleta de bebidas de contrabando, puede mandar a alguien a la cárcel por tener una botellita en el bolsillo, donde el alcalde de tu ciudad puede haber perdonado asesinatos por dinero, donde nadie puede pasear seguro por una calle oscura porque la ley y el orden son cosas de las que hablamos, pero de las que nos abstenemos de practicar. Un mundo en el que podés presenciar un atraco, podés vos presenciar un atraco a plena luz del día y ver a los atracadores para luego desaparecer rápidamente entre la multitud en lugar de decírselo a nadie, porque a lo mejor los atracadores tienen amigos con largas pistolas o la policía no le gusta tu testimonio y de todos modos los abogados de la defensa le permitirán denigrarte y difamarte en mitad del juicio, ante un jurado de selectos imbéciles y con las mínimas interferencias posibles por parte de un juez nombrado a dedo por los políticos. Cierra la cita. Mientras el mundo siga así, difícil que uno escriba otra cosa que policiales, por muy poco que se lo proponga. La novela que acabo de escribir y que estoy corrigiendo en este momento no es policial, pero hay un muerto, y políticos corruptos, y perversión, y una ciudad maldita. Y creo que dirán que es policial, y callaré, porque en definitiva esa discusión, para el escritor, como toda discusión a posteriori, también parece vana. Bueno,